El pasado 4 de noviembre se llevaron a cabo elecciones locales en Estados Unidos. Uno de los triunfos más notables fue el del autodenominado socialista Zoran Mamdani, quien para muchos representa una bocanada de aire fresco en la política estadounidense. El discurso de este político estadounidense de origen musulmán conecta con las preocupaciones cotidianas de millones de neoyorquinos. Sin embargo, Mamdani se enfrenta a fuertes contradicciones debido a que su candidatura la presentó el Partido Demócrata, una estructura que rechaza las expresiones de izquierda. ¿Quién es Zoran Mamdani? ¿Qué propone? ¿Por qué se ha vuelto el blanco del discurso de Trump? ¿Qué sectores de la población lo votaron? ¿Por qué fue una sorpresa su triunfo? ¿Cuál es la perspectiva real del gobierno de Mamdani? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la victoria del candidato demócrata Zoran Mamdani, el candidato autodenominado socialista democrático, en una elección que se llevó a cabo este martes 4 de noviembre, en la que venció con más del 50% de la votación, una elección holgada y favorable a sus rivales políticos. Para analizar esta cuestión están con nosotros Julio Guateles, doctor en economía y profesor investigador en St. Francis College. Sus temas de interés son economía financiera, economía política y finanzas públicas y socialismo. Doctor Julio, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. No, muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Arnulfo Alberto Emiliano, él es maestro en economía por la UNAM y por la Universidad de Massachusetts Amherst. Es candidato a doctor por la Universidad de Massachusetts Amherst y sus áreas de especialización son economía política y economía del desarrollo. Arnulfo, bienvenido a Lo Marginal en el Centro también. Muchas gracias, Aquiles, por la invitación. Pienso, digamos ya para sin más dilación, comenzar con nuestra conversación, que es un reto interpretar correctamente la coyuntura política contemporánea y la victoria de Zoran Mamdani, sus causas y el escenario que se abre ante su espectacular elección. Lo digo sobre todo pensando a día de hoy porque ya se han publicado, por un lado, panegíricos espectaculares diciendo que el bien absoluto ha triunfado y que Nueva York se encamina a un mundo de prosperidad. También hay interpretaciones que con algunas razones, sobre todo, digamos, desde otro ángulo, argumentan que Mamdani es la enésima figurilla del capitalismo imperialista para embaucar al pueblo en la búsqueda de su bienestar. Y también, por supuesto, en Estados Unidos, el mismo Donald Trump y sus seguidores lo han pintado como el mismo diablo en carne viva, un musulmán rigorista y fundamentalista, a la par que comunista, que implantará la ley Sharia como forma de vida y ya de paso, según estas visiones, obligará a todas las mujeres a llevar un velo. Por todo lo que ha generado, yo creo que es importante interpretar el fenómeno que nos ayude a encontrar y explicar la victoria de Mamdani en Nueva York y el escenario político que se abre. Y pues quiero dar, antes de nada, la bienvenida a todas y a todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar de una vez preguntándole, doctor Julio, ¿quién es Zoran Mamdani? ¿Cuáles son sus propuestas más impactantes? ¿Y por qué se ha vuelto también el blanco de los discursos de Trump? Ya dijiste, Aquiles, algunas de las características personales de Mamdani. En efecto, ganó las elecciones del 4 de noviembre para alcalde de la ciudad de Nueva York. Y bueno, lo extraordinario, nació en Kampala, Uganda, hace 34 años, solamente es un chamaquito. Y para acabarla de amolar, es musulmán, como tú dijiste, sus padres son del sur de Asia. Ambos padres tienen algún reconocimiento en sus respectivos campos. Su padre es un académico y su mamá es cineasta. Y bueno, además, como se sabe, se identifica públicamente como un socialista democrático. Es un miembro del grupo llamado DSA, o Democratic Socialists of America. Y bueno, él dice que se metió en la política inspirado por la campaña de Bernie Sanders en el 2015 y la de Alexandria Ocasio-Cortez, ellos sí, en el 2018.
Y fue precisamente en ese año, en el 2018, que tenía unos 24, 25 años cuando comenzó a trabajar en una organización sin fines de lucro que defiende a las comunidades del sur de Asia contra desalojos y ejecuciones hipotecarias. Hay que recordar que uno de los efectos de la crisis del 2008-2009 fue la proliferación de esas ejecuciones hipotecarias, donde los bancos se adueñaron de las viviendas cuando los propietarios endeudados no pudieron pagar sus deudas hipotecarias. Pero en el 2020, Mamdani se lanzó como candidato a la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, que está ubicada en Albany, representando al distrito 36 de Queens. Y bueno, contra los pronósticos le ganó a la titular, una demócrata moderada. Ah, y bueno, en la campaña más reciente por la alcaldía de la ciudad, Mamdani creo que demostró mucho talento político. Se distinguió por la forma feroz en que concentra su mensaje sin renegar de sus posiciones políticas contra el racismo, en favor de la vivienda asequible, en defensa de los palestinos, aunque de manera algo tibia, pero tampoco renegó de su afiliación como miembro del DSA, del Socialista Democrático. Sus propuestas rápidamente se centran en hacer una ciudad más asequible y equitativa para la población trabajadora de la ciudad. Está llamando, esto contrasta con la usanza política tradicional de ambos partidos, de los políticos de ambos partidos, a disolver los órganos que les ayudan a conquistar el voto una vez que llegan a sus puestos. Él está llamando sobre todo a los jóvenes de izquierda que lo apoyaron y que le ayudaron a ganar, a mantenerse organizados y movilizados. Vamos a ver si mantiene esa actitud en lo sucesivo, porque está sujeto a muchas presiones, hay estructuras que van a constreñir su accionar. Bueno, decía, la agenda de Mamdani incluye principalmente vivienda asequible, promete congelarle rentas a 1,5 millones de inquilinos y promete construir más vivienda popular, costo de la vida, dice que va a ofrecer cuidado infantil gratuito, autobuses gratuitos, alimentos subsidiados a familias trabajadoras. En la cuestión policial y del sistema penal, dice que va a usar trabajadores sociales para responder a emergencias cuando lo que esté involucrado sea personas con problemas mentales, o sea que no sea una situación peligrosa. También dice que en eso tiene algo de historial, luchar por despenalizar la pobreza en lugar de seguirla criminalizando, como ha sido lo tradicional en Nueva York y en Estados Unidos. La defensa de inmigrantes es otro capítulo de su agenda, proteger a los trabajadores inmigrantes contra detenciones, deportaciones arbitrarias de Trump y una política fiscal. Con esto piensa él financiar su gasto social, una política fiscal progresiva, imponiéndole gravámenes mayores a los ricos y a las grandes empresas. Sí, me parece muy importante una cosa que anotó doctor Julio, que es precisamente la dificultad que se abre ante la victoria, que no lo va a tener nada sencillo con enemigos tan formidables como los multimillonarios, que son el corazón del capitalismo imperialista, y eso, pues sí, creo que es una alerta sobre el posible éxito de su programa, que en lo sucesivo del programa volveremos a ello. Y te quería preguntar también, Arnulfo, en esta misma sintonía, ¿quién es Zoran Mamdani y por qué también se ha vuelto de alguna manera el caballo de batalla de Donald Trump, por ejemplo? Sí, gracias, Aquiles. Pues me parece que el doctor Watto ya ha dado algunas características importantes. Solamente quiero añadir algunos otros aspectos que considero importantes. Por ejemplo, pues Mamdani es un joven de origen inmigrante, que yo creo que eso es importante, ¿no? Que se señale, sobre todo en una ciudad como Nueva York, tiene un peso considerable. El condado de Queens, por ejemplo, es el más diverso de este país. Entonces, creo que es un rasgo que define, ¿no? Toda esta trayectoria política, pero también la campaña en particular, ¿no? También se define Mamdani
como de religión musulmana. Y es también una característica muy importante porque tradicionalmente en Nueva York los grupos que se definen como musulmanes no han jugado un papel político tan relevante. Entonces, es como el despertar, digamos, político, el hecho de que una persona con esta fe o de esta religión ahora ocupe pues el puesto más importante de esta ciudad. También, aunque ciertamente se define como miembro del Partido Demócrata, eh, pertenece al ala, digamos, más radical, ¿no? En los estándares norteamericanos, que son un poco diferentes a los mexicanos o a los europeos, siento que la sociedad norteamericana está un poco inclinada a la derecha. Entonces, pues cuando aparece un personaje con esas características tan singulares, pues sí representa cierta esperanza, ¿no? Para amplios sectores, ¿no? Sobre todo de grupos que consideran que están un poco fuera de, digamos, de los sectores privilegiados, ¿no? O con poder. Ahora, ¿por qué? Ciertamente Mamdani no es ningún socialista en el sentido correcto, digamos, o histórico del término, pero sí se define como un socialista democrático, que es parte de este grupo que se denomina Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Es un grupo que en los últimos años ha extendido su influencia, han aprendido de sus propios errores y se van consolidando poco a poco, ¿no? En el ámbito político, digamos. Entonces, es parte de ese grupo que yo considero que, aunque ciertamente es como un, una variedad, ¿no? De posiciones políticas en general, creo que podríamos catalogarlos como socialdemócratas, ¿no? En todo caso, cuando menos esas son las políticas que ha prometido Mamdani, ¿no? Y pues la reacción, digamos, de Donald Trump es en el sentido de, pues, intentar utilizar políticamente esta victoria de Mamdani para fortalecerse también, ¿no? Entre su electorado, ¿no? Entre su base conservadora. Eh, Sabemos que Donald Trump es un presidente reaccionario de extrema derecha y utiliza cualquier evento, cualquier personaje que le permita consolidar, digamos, a su base. Entonces, es una oportunidad que tiene la derecha para, digamos, estimular nuevamente a su base política con el pretexto de que viene el comunismo, viene el socialismo, ¿no? Trivializando estos términos, ¿no? Con fines netamente políticos y electorales. Sí, creo que es una de las cuestiones que ha sorprendido más, doctor Julio, que hace unos años, ¿quería decir algo, doctor? ¿Quién que tiene apagado el micrófono? Sí, perdón que te interrumpa, pero No, sí, quería añadirle una cosita a lo que Arnulfo dijo, que me claro, parece claro. importante. Sí, Arnulfo subrayó la importancia que el fenómeno Mamdani tiene para Trump, para reforzar su ascendencia ante su movimiento, ante la base popular que apoya las posiciones de Trump. Esa base popular tiene población trabajadora que oscila, que es susceptible, que la población trabajadora blanca eh, se orienta hacia las políticas de Trump por el lado racista, por el lado antiinmigrante. Hace eco de ese tipo de posiciones. Sin embargo, también son susceptibles al programa económico de los socialistas, en este caso de Mamdani. Entonces, existe la posibilidad de que le roben las gallinas, que los socialistas le roben las gallinas a los republicanos. Solamente quería yo No, justamente puntualizar. eso,
Yo leía hoy en un artículo que publicaba Slavoj Zizek sobre la cuestión Mamdani y era un análisis similar. Él decía que solo un izquierdista radical era capaz de arrebatar a los votantes, digamos, trabajadores de Donald Trump y que era un reto para Mamdani de alguna manera, pues, arrebatarle esos votantes para construir un Estados Unidos más justo, ¿no? Pero bueno. En ese sentido, quería preguntarle, doctor Julio, porque me parece que el fenómeno ha sido de alguna manera sorpresivo, porque hace algunos años era un perfecto desconocido, por hablar, digamos, coloquialmente, y su candidatura pues sí ha resultado de alguna manera llamativa. Está leyendo, llegó a juntar una base de voluntarios de casi 90.000 personas que se adhirieron, digamos, a la causa, algo que revela por lo menos una animadversión a las políticas tradicionales de la gente que está harta pues de un Nueva York para las élites, para los ricos y que reacciona. ¿Por qué? Porque ha sido tan sorpresivo. ¿Y quién votó a Mamdani? Es lo que le quería preguntar, doctor. ¿A qué sectores de la población votante lo apoyaron? Bueno, ganó con más de la mitad de los votos contra 42% de Cuomo y 7% de un fascista de pacotilla, a un tal Curtis Sliwa. Fue una participación electoral muy alta y yo creo que es un récord en la ciudad, no estoy seguro de esto, pero hubo más de 2 millones de votantes según los datos en el New York Times. El principal apoyo vino de los jóvenes, de gente, votantes entre 18 y 30 años de edad. Fue un apoyo abrumador, como 7 de cada 10 votantes jóvenes lo apoyaron. Y también apoyo de la clase trabajadora, como decía Arnulfo, no solamente en Queens, sino en las áreas de Brooklyn y del Bronx y de Staten Island incluso, en donde predomina la clase trabajadora y las llamadas minorías étnicas y raciales. Tuvo muchos votos a favor. Eh, eh, Apoyo entre los latinos, entre los musulmanes, entre los asiáticos del sur, afroamericanos. Casi al final hizo un esfuerzo por conseguir votos de afroamericanos y tuvo bastante éxito comparado con lo que se esperaba. O sea, yo creo que esa gente respondió a su agenda, sobre todo en lo que toca vivienda, lucha contra la inflación y justicia a favor de los inmigrantes. Ahora, como decía Arnulfo, y esto hay que enfatizarlo, sin la maquinaria electoral, sin el ejército de jóvenes activistas y no tan jóvenes activistas que iban de puerta en puerta tocando, llamando a votar por él, conversando con gente, y muchos de ellos militantes del DSA. Ah, este ejército de jóvenes jugó un papel clave en la victoria. Es importante notar, aunque esto fue la pregunta anterior, pero quería yo también señalar que la reacción que su éxito electoral desató entre la derecha y en la derecha en los dos partidos. En la oficialidad del Partido Demócrata, los líderes del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, se negaron a apoyarlo, se negaron a endosar su candidatura. Bernie y ellos sí lo apoyaron. También los sindicatos que están más hacia la izquierda, sindicatos locales, le brindaron apoyo logístico abierto. Gente que simpatiza con la gente, con la causa palestina, estuvo muy motivada y esto hizo que apoyaran muy fuerte su candidatura, no solamente con votos, sino con apoyo logístico y personal. Y bueno, fue una coalición amplia que atrajo incluso a muchos votantes independientes que ya están cansados de la política corrupta pro gran capital de siempre, de las dinastías como la de Cuomo. Ahora, el ascenso político realmente fue espectacular. En cosa de un año pasó de ser un desconocido legislador a nivel estatal, representando a Queens, a un distrito de Queens, a ser un candidato viable, a ganar las elecciones primarias contra las expectativas, contra los pronósticos con la etiqueta de socialista y pro-palestina, ¿no? Muchos pensaron que eso iba a ser suficiente para hundirlo. Yo creo que eso
eso contribuyó a la sorpresa, ¿no? Que esperaban que entre los votantes judíos y moderados hubiera rechazo hacia Mamdani. No les funcionó, porque ganó las primarias demócratas en junio con una operación masiva que prefiguró la operación masiva en la campaña general. Eh, Eso es, no se puede negar que también esto es importante, que en lo personal Mamdani tiene carisma, es un político talentoso, es muy rápido y tiene un manejo mediático muy bueno. Entonces, esas fueron las cosas que dieron como resultado esta sorpresa. Ahora, qué es lo que sigue? Ahí es donde, bueno, creo que Sí, esa sí. pregunta viene. Sí, sí. Arnulfo, te quería preguntar también en este mismo sentido, ¿por qué estos sectores decidieron votar, digamos, por Mamdani? Y también un poco, ¿por qué es tan sorpresivo, por qué tan espectacular el ascenso de este político que, como se mencionaba, no tenía una carrera, digamos, que lo acompañara de muchos años? Además, creo que su juventud es algo a tomar en cuenta, 34 años, es un niño. Sí, efectivamente, pues cuenta con todas las características para ser un político que atrae masas, digamos, ¿no? Es joven, es inmigrante, es musulmán, es, defiende políticas de manera muy contundente, ¿no? Por ejemplo, su posición contra Palestina, pues es muy, digamos, significativo porque pues la gente se siente representada con una persona que defiende, digamos, sus principios de manera, pues, clara, ¿no? Y es sorpresiva su victoria porque, pues, efectivamente, ¿no? Como dijo el doctor Huarto, en febrero las encuestas le daban 1% de popularidad y en 10 meses, en noviembre, estamos em, pues hablando de 1 millón de votos, ¿no? Para este candidato, una cifra que no se veía desde los años 60 en la ciudad de Nueva York. Entonces, sí representa un ascenso, pues impresionante, digamos, por esas características, ¿no? Que reúne Mamdani, pero no creo que debamos tampoco concentrarnos tanto en el individuo, ¿no? Sobre todo si somos materialistas, debemos ser un poco consecuentes y yo creo que también debemos considerar, ¿no? Otras condiciones que posibilitaron, ¿no? Esta victoria tan sorpresiva. Yo creo que el hecho de que la ciudad de Nueva York sea de las ciudades más desiguales del mundo, ¿no? Y con estas disparidades de ingresos tan extremas, ¿no? Entre un individuo y otro, entre barrios que pues están, que coexisten, ¿no? Y en las que puedes encontrar una persona sin hogar, ¿no? Junto a un departamento de $200 millones, en donde el habitante solamente pasa un día al año, ¿no? En esa vivienda. Entonces, las diferencias de ingresos, ¿no? En la ciudad son dramáticas. Entonces, es el, digamos, caldo de cultivo perfecto para una campaña de este tipo, una campaña populista con compromisos muy específicos, ¿no? Que sí digamos, son aspiraciones de las masas populares de Nueva York, ¿no? El hecho de que pues haya sido tan contundente con pues las guarderías universales para niños de menos de 5 años, transporte público gratuito, ¿no? Eh, construcción de 200,000 nuevas viviendas para personas de bajos ingresos, ¿no? O sea, puntos específicos y que sí, digamos, atienden una necesidad que la gente ve, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, también el hecho de que los demócratas hayan abandonado ese tipo de discurso un poco que atiende las necesidades materiales inmediatas de la gente, ¿no? Yo creo que eso fue un factor muy importante en la victoria de Mandani. Y finalmente también quiero decir
que la estrategia electoral que ha venido trabajando DSA, ¿no? Este grupo de socialistas demócratas o democráticos, también creo que jugó un papel muy importante, ¿no? El hecho de que hayan mejorado su estructura organizativa, el hecho de que hayan logrado captar a muchísimos jóvenes que de manera voluntaria hayan acudido casa por casa, ¿no? Creo que demuestra el éxito, ¿no? Y que movimientos populares alrededor del mundo pueden aprender también de esta experiencia, ¿no? Eh, Porque sí es pues un factor que luego juega en contra de los movimientos, digamos, de este tipo alrededor del mundo. Aquiles, si me permites solamente subrayar Claro, claro, un, po- claro. un poquito más lo que dijo Arnulfo, Sí, ¿no? sí. De las condiciones económicas que crearon, crearon la situación que le permitió a Mamdani ascender. Hay que recordar que este proceso de transformación económica que Estados Unidos ha experimentado en el último medio siglo, que ha consistido en su desindustrialización y su transición hacia una economía de los servicios, sobre todo servicios financieros que ocupan un lugar desproporcionado en la economía, etcétera, y otras fallas del Estado que se traducen en el crecimiento desorbitado del sector salud, del sector salud privatizado. Esta polarización social agudísima de por sí se aceleró a partir de la crisis del 2008-2009 y todavía más después de la pandemia del COVID y ahora con la fragmentación de la economía mundial por la ruptura en el comercio y en las finanzas con China. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, creo que para ir cerrando con nuestro programa, porque me parece que es también muy importante hablar de una última cuestión que a mí me parecía relevante tomar en cuenta, es precisamente la cuestión del escenario que se abre ante esta victoria, ¿no? Parece que se logró lo más importante y en realidad esto apenas es el comienzo y puede derivar, sin ánimos de ser pesimista, en un desastre espectacular, aunque también en una en algo muy positivo para la clase trabajadora de Nueva York. Sin embargo, yo quería hacer eco de algunas reservas que se han tenido sobre el Partido Demócrata, sobre todo, que históricamente ha sido el partido del imperialismo y de los banqueros de Wall Street. Ha sido el partido preferido de estas agencias y un poco quería preguntarle, doctor, ¿cómo es posible, cuáles son las perspectivas de gobierno de Mamdani? Y sobre todo también, pues, pensar en el futuro. Esto fortalece al Partido Demócrata, que también puede, de alguna manera, pues, aprovechar el tirón pues, ya, digamos, eventualmente, en las rivalidades políticas a nivel nacional de Estados Unidos, pues, digamos, traicionar, por decirlo de alguna manera, las aspiraciones legítimas de la clase trabajadora. ¿Cómo ve el escenario que se abre, sobre todo tomando en cuenta, pues, lo que se ha dicho anteriormente? Es difícil anticipar lo que va a pasar una vez que en enero Mamdani ocupe la alcaldía. Pero bueno, en la izquierda hay esperanza, pero yo creo que la gente que lo apoyó no espera mucho en materia de resultados. Es la impresión que yo tengo. La esperanza se va a ver más que recompensada. La gente va a quedar bien impresionada con su administración si demuestra Mamdani un esfuerzo claro y legítimo para llevar a la práctica la modesta agenda que le presentó a los votantes. Aun cuando no lo consiga del todo o aun cuando consiga poco, si ese esfuerzo se ve, si es visible, si es claro, si no hay traición, si no hay abandono de los principios y de la agenda que él mismo se trazó, entonces yo creo que su popularidad va a aumentar y su influencia política a nivel nacional va a aumentar. Porque en sí su agenda, perdón, no es ambiciosa, con ajustes fiscales significativos pero factibles, puede apropiarse de los recursos para financiar lo que prometió. De todos modos,
El pánico del establecimiento político, tanto los demócratas tradicionales como Trump y los republicanos y el gran capital, se debe no tanto a Mamdani en sí, al fenómeno en sí en el presente, sino al potencial político explosivo que ese fenómeno muestra, que ese fenómeno enseña. Porque ese potencial no tiene por qué constreñirse o ser contenido en Mamdani, como no fue constreñido por Bernie. Bernie no lo controló y ahora se manifiesta de esta manera. De todos modos, por eso, por el potencial que representa, va a enfrentar obstáculos estructurales formidables, porque se juega el futuro político de Estados Unidos. Eh, por eso la agresividad de Trump, las amenazas de castigar a la ciudad, mandándonos a la Guardia Nacional, siguiendo con las redadas de ICE, recortando fondos federales a la ciudad, o incluso ha amenazado con arrestar y deportar a Mamdani. Entonces, pero si Mamdani se mantiene firme, flexible en lo táctico, pragmático, pero sin renunciar a su agenda, yo creo que es posible que su victoria abra una nueva era política, con mayor espacio para el socialismo radical y no tan radical como el que él representa y su grupo representan. Eh, Eso es en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la vivienda, rápidamente, vivienda y equidad. Tiene base su agenda, porque no solamente tiene apoyo popular, sino que hay fuerzas organizadas a nivel local. El 4 de noviembre votamos en referendos y ganaron los referendos que le dan la base legal para que Mamdani avance en lo legal, avance en su programa, en su agenda, en transporte gratuito, protección de inmigrantes, etcétera. Los referendos le dan ese apoyo, le dan esa base. Ahora, la gobernadora del estado, Albany, Kathy Hochul, va a ponerle obstáculos, le va a negar fondos estatales. El gobierno federal, bueno, las amenazas. Pero Mamdani va a radicalizar a un sector de la juventud a nivel nacional. Va a haber más jóvenes saltando a la palestra política, lanzándose para diferentes posiciones en diferentes niveles de gobierno. O sea que va a inspirar un movimiento, yo es lo que creo. Ahora, ¿qué problemas tiene? Bueno, número uno, mantenerse firme. Número dos, ganar una elección es una cosa, con titulares desprestigiados. Gobernar es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a tirar de todo. Va a haber sabotaje fiscal a nivel del Estado, a nivel federal. Van a usar parte de las fuerzas policiales que simpatizan con Trump, con la derecha, etcétera, y y parte de la burocracia local para echarle arena a la máquina administrativa de Mamdani. Y por supuesto, provocaciones, Guardia Nacional, ICE, y, en fin, van a tratar y los medios, el sionismo, que tiene muchísima influencia en los medios, van a tratar de descarrilar la administración de Mamdani. Así que deseenos mucha suerte. Sí, es algo que creo que va a ser una realidad y que es una realidad incluso hoy en día que todos los poderes y la oligarquía y todo el capitalismo estadounidense va a hacer lo posible porque fracase esta administración Mamdani, y es algo que se tiene que tener bien claro, ¿no? Y te quería preguntar, Arnulfo, sobre todo también por algunas voces que yo he visto que son de alguna manera de la izquierda histórica, que son críticas con Mamdani, diciendo que, por ejemplo, ya capituló frente a la policía, frente a los miembros del establishment que han gobernado históricamente Nueva York, que los ha metido en su gabinete de transición. Te quería preguntar, sobre todo pues por las expectativas y la perspectiva de gobierno de Mamdani. Sí, yo creo que mucho de la propaganda contra Mamdani es creada por los medios de comunicación, ¿no? Los intereses que tienen. También creo que juega mucho su papel el lobby sionista, ¿no? Por la posición que tiene Mamdani con respecto a Palestina, ¿no? Pero lo cierto es que él nunca se ha declarado un socialista, digamos, en el sentido histórico del término, ¿no? O sea, se ha declarado un socialista democrático
que es una versión moderada, ¿no?, de socialdemocracia. Entonces, en ese sentido ha sido honesto, ¿no? Y el apoyo que ha recibido de, de las clases populares, digamos que es por pues las políticas que promueven, ¿no? Yo creo que en las condiciones actuales de Estados Unidos, pues la clase trabajadora como clase, digamos, en sí, para sí, no existe, ¿no? Entonces, la forma en la que puede ser elegido para un cargo público, digamos, es creando una coalición de votantes, ¿no? Como ya mencionaba el doctor Watto en su participación anterior. Y esta coalición, pues, incluye a gente de las clases populares, pero también a gente de las clases ricas, ¿no? Y de las clases medias y de los distintos grupos étnicos que existen en Estados Unidos. Entonces, es una masa que, pues, reúne a gente o sea, muy heterogénea, ¿no? Y ese es tanto la ventaja como la desventaja que tiene Mamdani, ¿no? O sea, sí tiene un capital político, eh, sí tiene un movimiento de masas espontáneo, si tú quieres, ¿no? Eh, que puede ser usado ciertamente con fines pues políticos para tratar de materializar la agenda política, ¿no? Eh, pero que pues no persiste en el tiempo, ¿no? Que seguramente se irá desgastando, ¿no? Y que probablemente desaparecerá o dará lugar a otro movimiento, ¿no? En el futuro, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado y como seguramente seguirá ocurriendo en el futuro. Yo creo que su programa político es factible, o sea, plantea incrementos de impuestos de 7 a 11% para ganancias corporativas, ¿no? Y para otro tipo de ingresos también de población que percibe más de $1 millón. Yo creo que con el capital político que tiene es suficiente para presionar, digamos, a nivel estatal, sobre todo a la gobernadora, para que pues se pueda materializar los planteamientos en términos de la universalidad, ¿no? De las guarderías y del transporte público y de los productos de primera necesidad, ¿no? Y de vivienda que plantea, ¿no? Eh, y ha ocurrido que en otras ocasiones, por ejemplo, alcaldes de izquierda también han perdido prestigio, ¿no? Y capital político. Y sin embargo, eso no ha sido tampoco digamos, un obstáculo para que en el futuro vuelvan a aparecer otra vez grupos similares, ¿no? Por ejemplo, de Blasio, pues fue un presidente de izquierda, ¿no? Que gobernó en la última década y ahora Mamdani pues vuelve, digamos, a ganar y representa a este mismo grupo o sector, ¿no? Em, de masas populares, ¿no? Y con un porcentaje de voto incluso mayor, ¿no? Entonces, digamos que puede ocurrir que Mamdani desprestigie el movimiento popular en el futuro, ¿no? Aunque, bueno, eso no ha ocurrido históricamente. Sí, pues agradezco, creo que podemos ir cerrando la conversación aquí porque creo que hemos abordado de manera general el problema. Ojalá hayamos interpretado bien este fenómeno porque a mí sí me parece que es algo a tomar en cuenta y que tiene una importancia pues grande también para la ciudad de Nueva York y para Estados Unidos y sobre todo pensando quién dirige las riendas de la nación más importante del mundo, más poderosa hoy en día. Quiero agradecer la presencia del doctor Julio Guatto, gracias por haber venido, también tu presencia, Arnulfo, muchas gracias, creo que ha sido también muy fructífera la conversación. Quiero agradecer por último a todos los que sintonizan este programa en el canal 6, en el Facebook de Canal 6. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.